En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esta tarde que nos estás concediendo y con mucha humildad imploramos tu auxilio sobre cada uno de nosotros para que con la luz de tu Espíritu podamos seguir penetrando en ese mismo amor todas las cosas buenas que nos estás concediendo. Permite, Señor Jesús, que sabiendo ser agradecidos, podamos también de igual manera estar siempre atentos para estar a tu servicio en aquellos que más nos necesitan. Ayúdanos en esta tarde a aprender un poco de aquello que recibimos, para que así también valorando más nuestra persona e imagen tuya, podamos de igual manera gozar siempre de tus bendiciones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Súbele a En el tu. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestro tema número 7 de allá de de nuestro manual que tenemos. Si hubiera antes alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos la semana pasada, para que pudiésemos resolverlo, o si no, para ya dar entrada a nuestro tema del día de hoy. Blanca, tiene usted la manita levantada. Dígame usted. Eh, Hola, padre, buenos días. Buenos días. Yo no estuve en la clase, entonces la vi después, Sí, pero hay algo que no le agarro muy bien. ¿Por qué siempre ponen la palabra prototipo? ¿Qué quiere decir exactamente? Es como si, es que ahí se refería a que Adán era el prototipo del hombre, de Jesús, pero entonces es como casi no, o vamos a como que no le salió recordar. bien. No, no se preocupe, vamos a recordar. La palabra proto en el latín tiene su raíz que significa primero. Ujú. Entonces, siempre que escuchamos proto, va a ser el primero. Por ejemplo, podemos escuchar la protología de algo. Entonces, siempre va lo primero. Y el tipo, les platicaba yo ya nosotros que tenemos más años, cuando estaban las máquinas de escribir de antes que tenían las letritas, ¿no? Esas letritas que tenían la máquina de escribir eran los tipos. De ahí cuando íbamos a la imprenta hacíamos una tipografía, un trabajo tipográfico, porque era ya lo que hoy en la computadora llamamos los tipos de letra. La palabra tipo era el modelo. Entonces era el modelo de la letra que uno elegía en aquella época, pero que teníamos nosotros pues con esas piececitas de metal que se elaboraban ahora sí en la antigüedad, aunque ya se oiga medio, que ya somos antiguos, ¿verdad? Y el proto es lo primero, entonces digamos, es el primer modelo. Cuando hablamos del prototipo de algo, no sé, vamos a pensar que estamos en una fábrica de carros y hacemos el prototipo, es el modelo, a partir del cual de este carro van a ser hechos todos los demás. Entonces, cuando hablamos de que Adán es el prototipo, es el primer modelo, digamos, del ser humano que ha sido creado. El libro del Génesis, el capítulo tercero, versículo 15, que es 15 en Génesis, se llama el protoevangelio. El evangelio sabemos que es buena noticia, proto el primero, entonces es la primera buena noticia. ¿Cuál es la primera buena noticia? Cuando se le anuncia a la serpiente que el descendiente de la mujer le va a pisotear la cabeza. Entonces ahí está ya el primer anuncio que se descubre en la lectura teológica de Cristo, de la buena noticia. Entonces ese es el proto evangelio. Es lo primero de alguna cosa. Así es como tenemos el prototipo. No sé si con esto quedemos claros. Sí, padre. Y luego después dijo que quién es una persona. Dijo que es un peculiar modo de ser del objeto espiritual. ¿Mm? Entonces, nosotros hablamos que muchas cosas son. Voy a poner aquí ejemplo de lo que tengo en la mano. Esto es un plumín, esto puede ser un lápiz, esto va a ser una hoja. Entonces, hay muchas cosas que son. Cada quien tiene un ser, pero es un ser
diferente. El ser hoja, el ser lápiz, el ser plumín. Todo el ser, todo lo que es ser, todo lo que existe, viene del ser absoluto, que es Dios. Entonces Dios es el ser que le da el ser, que le da la existencia a todo lo que existe. De Él dependemos porque Él es el ser primero, el ser absoluto, el ser original, como le quisiéramos llamar. Y entonces, cuando hablamos del ser persona, del ser humano, es un modo de cómo se es en toda la creación. Y es un modo muy particular porque somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el gran ser, el ser por excelencia con mayúscula, es Dios. Y desde ese ser ya venimos todo lo que existimos, ¿no? Él es el que nos sostiene esa existencia, ese ser. Ujú. Muchas gracias, padre. Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, alguna duda? Creo que estamos a mano. Bueno, vamos a pasar ahí, les decía yo en nuestra guía, con nuestro tema del día de hoy, que será el número 7, ¿sí? Y que vamos a empezar ya a estar descubriendo algunas de las características precisamente que son propias de el ser humano. Y al hablar del ser humano, es entonces donde nosotros vamos a encontrarnos con la oportunidad de tener ciertas cualidades que son muy, pero muy específicas de nosotros, los seres humanos, y que nadie más va a tener. Entonces, esto para nosotros es fundamental. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Con qué cualidades? ¿Con qué características es que nosotros nos encontramos en medio de todo lo que es, de todo lo que existe, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, es nuestro tema número 7, la constitución, cómo estamos hechos, cómo estamos constituidos y cuáles son esas capacidades que tenemos como personas humanas. Entonces, nosotros aquí tendríamos, permítanme un momentito, por favor. Nosotros aquí tendríamos primero que considerar, ¿no? Que hemos sido creados, decíamos ya nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, como personas, es imagen y semejanza de Dios, pero ¿cuáles son esas cosas que Dios nos da, que Dios tiene, por decirlo de alguna manera? Y entonces uno puede decir, bueno, de todo lo que yo soy, cuál es la naturaleza, lo aparte de mi naturaleza, que me asemeja precisamente a Dios? Y esto nos lleva a reconocer, bueno, yo como ser humano tengo un cuerpo, lo veíamos ya en algún momento, pero también ese cuerpo, decíamos, debe tener algo que le dé vida. Y esto que le da vida es lo que llamamos alma. Pero el alma, en el caso nuestro, es de un carácter, de una naturaleza espiritual. Ahí es en el alma, precisamente espiritual, donde se va a ir desarrollando cada una de esas capacidades desde nuestra propia interioridad que nos están colocando en esa relación tan especial con Dios. Nosotros podemos entonces recordar que en el alma está la inteligencia, está la voluntad, ahí se radica lo que le va a dar sustento, la libertad, es lo que nos asemeja a Dios y no tanto lo corporal. No porque entonces tengamos un cuerpo bajo esas características, ¿no? Que digamos, ah, pues es que mi cuerpo es alto, es bajo, es moreno, es rubio, es piel blanca, es piel negra, entonces Dios tiene que ser así. No, no. Nuestra imagen y semejanza, ojo, no va a radicar en la parte corporal, sino en la parte espiritual. Esto es lo que nos vincula precisamente al Señor. Y esto entonces nos va a llevar a que el día de hoy hablemos del alma. Al hablar de esto que nos está constituyendo, aquello que nos hace ser lo que somos, lo que nos hace diferentes a todo cuanto existe, es precisamente esa alma que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver primero cuál es el valor del alma, cuáles son esas características
Y junto con ello también lo que es el valor que tiene nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, hablando del alma, entonces, aquí es importante que nosotros hagamos una distinción de cómo se va a ir desarrollando este concepto de alma a lo largo del tiempo. No es un concepto exclusivo de la Sagrada Escritura. Hay muchos momentos en que se habla del alma en la filosofía o en otras religiones. Alma puede servir, recordemos, para hacer como una mención a aquello que anima la vida, aquello que le da vida a la vida, ¿no? Y entonces, de ahí, por ejemplo, el vocablo latino, el ánima, así se dice alma, las ánimas del purgatorio, decimos, ¿no? Entonces, el ánima es lo que nos anima en el cuerpo, es nuestro principio vital. Y como principio vital, es lo que nos hace diferentes a cuantas cosas existan, pero que no tienen vida. Entonces, aquello que nos da vida a nosotros es el alma, y es lo que nos hace diferentes a todo cuanto existe y que no tiene vida en ese sentido. También el alma va a servir para hacer referencia a que nosotros trascendemos el tiempo. Entonces, vamos a ir más allá de lo que tenemos acá nosotros respecto al tiempo. ¿Por qué es esto así? Porque el alma es de naturaleza espiritual. Y entonces, dado que el alma no tiene una naturaleza material, sino que es totalmente espiritual, entonces es algo que no se corrompe, es algo que no se echa a perder. Si nosotros tenemos cualquier cosa material, con el paso del tiempo, esa parte material se va a ir desgastando, va a ir sufriendo el paso normal de los años. Esto es entonces lo que le va a dar un presente, sí como está hoy, pero también un pasado, un futuro. Pero ese futuro es que se va a ir acabando, se va a ir acabando. Eso que es material, va a morir. Pero en el caso del alma, entonces nosotros rebasamos el tiempo, porque el alma, al no tener materia, entonces no se va a corromper, trasciende. Por eso cuando hay la muerte, se dice concretamente, lo que está muriendo es el cuerpo, es la muerte física. Pero no puedo hablar de la muerte del alma, porque la muerte del alma, dado que es un ente de carácter espiritual, entonces no va a morir. Podré por eso llamar en algún momento la muerte eterna, pero no porque diga que la muerte eterna significa que el alma no exista. Hablamos del infierno, lo sabemos. Y también esto mismo, al hablar del alma, como lo estamos mencionando ahorita, también nos ayuda a tener claro esta trascendencia, no solo respecto al tiempo, sino también respecto a la materia. Porque, como ya lo mencionábamos, en la cuestión de la materia, pues son las cosas que tenemos, que vemos y que se van acabando. Pero respecto a algo que está más allá de la materia, eso definitivamente ya no lo podemos visualizar, y al no visualizarlo sabemos que es en una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es la que nos va a permitir a nosotros tener esa nueva realidad, esa nueva condición. Aquí entonces podemos ir hablando cómo el alma va a tener dos facultades. Y esas facultades que va a tener el alma son, por un lado, la inteligencia y del otro lado es la voluntad. Esta inteligencia es la que se encarga de ir guiándonos a nosotros, los seres humanos, para que conozcamos la verdad. Quiero conocer la verdad y la voluntad es lo que me va a orientar para que llegue yo al bien. Entonces, mi alma tendrá esas facultades y al tener esas facultades es donde nosotros tenemos que ir visualizando cómo precisamente tenemos algo que nos hace diferentes a los demás. Es lo que me lleva a trascender más allá incluso también de la misma materia. Y así entonces, esta inteligencia y esta voluntad, cuando se busca la verdad y el bien, esas dos facultades pueden generarnos una persona que viva en libertad. Y esta libertad es lo que me pone en posibilidades
de poder amar. Para amar necesito ser libre. Y entonces yo puedo decir, para que haya un auténtico amor tiene que ir combinada la verdad y la bondad. Si ahí se está perdiendo esto, pues definitivamente estamos extraviando el rumbo que tenemos ahí delante. Entonces, el alma nos está haciendo referencia a esto que anima la vida, a eso que está más allá del tiempo, pero también más allá de la materia. Y es lo que nosotros vamos a ir conociendo. Ahora, yo puedo decirles, bueno, el amor que yo puedo experimentar, lo expreso a través del cuerpo. Esa es otra cosa. Es el canal a través del cual se comunica. Pero otra realidad es de donde brota. Nosotros hacemos la referencia, ¿no? Este corazón está hecho para amar. Hace poco les preguntaba yo a los niños de una comunidad, bueno, ¿para qué nos dio Dios el corazón? Y me dice un niño, para respirar. Claro, es una visión materialista, el corazón es esto, ¿no? Es lo que se aprende en la escuela. Pero ya en la visión espiritual, el corazón se comprende más allá de ese órgano corporal. Y así entonces se va asumiendo esta realidad de cómo nosotros vamos a encontrar en la persona un cuerpo, sí, pero también un alma. Y esta alma es lo que nos pone por encima de todo cuanto existe, de toda la creación. Aquí es donde tenemos que tener claro eso. Ahora, en la nota que podemos hacer aquí al margen nosotros, si nosotros decimos, eso es nada más como una mera observación, ¿eh? Que tenemos los seres vivos y para que un ser tenga vivo se necesita el alma, entonces, claro, yo aquí voy a poder hablar de todos los animales y lo mismo de todos los vegetales y estos tienen alma. Tanto los animales como los vegetales tienen alma. Ojo, no es un alma espiritual. Puedo decirlo de alguna manera así, es un alma vegetativa, es un alma animal, pero no es un alma humana, no es un alma espiritual. Y esto pues también le da su distinción al hombre porque está por encima de estas realidades. Entonces, démonos cuenta cómo se va dando y se va estableciendo esto. Ahora, en la Sagrada Escritura se va a hablar precisamente del ser humano desde una unidad. Aunque nosotros estamos acá diciendo que las personas, cada uno de nosotros, somos cuerpo y también somos alma, lo cierto es que no nos damos por separados, sino que todo esto se vive en una profunda unidad. Porque si no estaríamos cayendo en una especie de dualismo, ¿no? Y en ese dualismo, entonces, una cosa es esta, otra cosa es aquella, pero serían como cosas totalmente distintas, cosas totalmente separadas. Y en el caso nuestro, así no se manifiesta, así no puede ser, porque si no, bastaría, por ejemplo, que tuviera yo cuerpo, aunque estuviera muerto, para ser persona. O viceversa, bastaría que solamente fuera yo alma sin un cuerpo y sería una persona. Pues no, para que yo sea una persona humana, tengo forzosamente que partir de aquello en donde lo espiritual va a radicar. Entonces, nosotros somos ese compuesto, por decirlo así, de cuerpo y de alma. No somos una dualidad, somos nosotros una unidad. Y en esa unidad es donde nosotros vamos a cosechar, donde vamos a buscar esos frutos que se están entonces estableciendo. Fijémonos ahora, cómo precisamente por esta parte corporal, nosotros los seres humanos vamos a tener una parte de exterioridad. Y muchas de las cosas que experimentamos, muchas de las cosas que sentimos, las vamos a sacar, pero también vamos a tener una interioridad. Y esta parte interior de cada uno de nosotros es algo que también debe de ayudar, debe de permitir que el ser humano se vaya mostrando, se vaya revelando desde esta realidad. En la exterioridad, entonces sale Dios al encuentro del hombre, y así es entonces donde se va dando pues una relación, pero también ese encuentro se da en el interior, se da en el alma. Entonces, ahí vemos cómo el alma
y el cuerpo son parte de la misma persona, del mismo ser humano. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ir encontrando ciertas palabras que van a hacer referencia a esta realidad que llamamos ser humano. Entonces, aquí recordemos esta partecita del término nefesh. Ya lo comentábamos por ahí en algún momento en el tema segundo, se nos recuerda. El nefesh es precisamente esa especie de aire, esa especie de soplo divino que Dios le concede a esta tierra que ha sido usada para modelar al hombre. Entonces se lo concede para poder después abordar precisamente una nueva condición. Si nosotros no tuviéramos ese aliento divino, pues no estaríamos vivos. Es Dios el que nos ha llamado a la vida y no solo a la mera existencia. Si fuera la existencia, bueno, pues al rato existo y al rato ya no existo y ya. Pero no, no es solamente eso. Es una especie de introducirnos precisamente a la vida de Dios. El Nefi es el aire, ¿no? Que se le pone en el ejemplo de la escritura, se le pone ese aire a aquel que está siendo creado para que entonces empiece a vivir. Y también en ese sentido hablamos de Ruach, que también va en esa misma línea. Cómo precisamente estos alientos divinos, este espíritu humano, queda en posibilidad de tener contacto con el Señor. Ahora, en el Génesis, nosotros qué decimos del ser humano, de acuerdo al Antiguo Testamento. Entonces, que Dios ha creado a cada uno de nosotros, ha creado a esa persona. Y esa creación que se está dando es una creación que nos va a caracterizar porque ha sido a imagen y semejanza de Dios. Esto jamás, lo estamos viendo ahorita, jamás se olvida, jamás se pasa de lado. La imagen y la semejanza. Uno tiene que ir buscando esa realidad. Así entonces, si bien el hombre ha sido creado por Dios, es también cierto que no es cualquier parte de la creación, sino que es alguien que está hecho a su imagen y a su semejanza. Y así vamos generando, pues también realidades que nos superan. Es por eso que desde este texto bíblico se empieza a uno, pues también como a imaginar a Dios. Empieza uno a elaborar en su pensamiento una idea de Dios, cómo es Dios al que no vi. Y es aquí donde empieza todo este movimiento que nos permita en algunas circunstancias, en algunos momentos, pues participar de lo que Dios nos da. Esta realidad entonces del Génesis presenta al hombre como imagen y semejanza de Dios, donde está precisamente, en palabras del Génesis, el barro más el aliento divino. Así es como ha sido creado, ¿no? Esta realidad nos lo recuerda. Somos barros, ¿no? Y es una manera de decir, pues sí, soy humano y al ser humano también, también puede sucederle que se puede equivocar. Ahora, otra enseñanza que viene en el Antiguo Testamento es lo que se llama la pervivencia. Esto significa que la persona, una vez que llega a su muerte, la cosa no termina ahí, sino que sigue la existencia. Esta existencia se da en lo que le llaman ellos el famoso Sheol. Y ahí en el Sheol es donde hay una especie de penumbra, es donde hay una especie de, dirán algunos, como lugar de castigo, pero no es propiamente un lugar del castigo. El Sheol es un lugar, sí, donde viene una especie de purificación, claro, pero no por una condena. ¿Por qué todavía no es condena? Porque el Sheol no significa que sea el infierno.
porque aún no ha venido Cristo a juzgar a vivos y muertos. Esto vendrá después del Señor Jesús. Y por ese motivo es que nosotros hablamos de este Sheol, tal como nos lo presenta la Sagrada Escritura. Es así, entonces, una zona de penumbra, es una zona de tristeza, podemos decir. ¿Por qué? Porque no estamos con Dios. Todavía no estamos con Dios, pero no significa condena. Ese famoso Sheol es conocido también como el lugar de los muertos. Y es ahí donde entonces esto comienza a cobrar su propio sentido. En el Sheol es el lugar de los muertos, entonces yo he sepultado ahí a una persona, está en espera que venga Cristo. Ahora ya no es Sheol, ¿eh? Porque ya Cristo ya vino, pero así se veía antes, ¿no? Esa persona está en espera, así como que todos, 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 hasta que se junten, y ahora sí, vendrá ese momento de hacer el encuentro con el Señor, uno por uno. Y esto, pues nosotros lo debemos pues de comprender en ese sentido. No está hablando del infierno, está hablando de cómo en la muerte algunos pues serán también castigados de acuerdo a sus obras. ¿Por qué? Porque aquella fe pues no dio los frutos que tenía que dar. Esto es entonces lo que debemos de recordar. Ahora, esta fe de lo que se va creyendo, vemos aquí una verdad, vemos acá otra verdad, también con el tiempo pues va a tener una evolución, va a ir cambiando, va a ir creciendo. Y aquí uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo dejo encerrado al perrito o lo saco para que participe, ¿no? De una vida nueva, por poner así esta comparación? Entonces, esa puede ser una cosa, pero tienen que ir entendiendo los judíos que así no es nada más por así. Se tiene que ir evolucionando, ¿no? Dejen poner la cama más abajito porque se quedó muy encimado. A través del tiempo se tiene que ir evolucionando esa forma de ver las cosas. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿A dónde están? ¿Qué pasa con Dios? Que Dios no nos había hecho las promesas de una vida nueva, no nos había hecho las promesas de esa tierra de los cielos. Y entonces, al final de todo, podemos decir que está sucediéndose, híjola, pues así como una especie de momento donde se va profundizando esto, donde se va reflexionando, pero se tiene que romper con la existencia de ese mero Sheol para que entonces pueda aparecer, darle espacio al Dios de la alianza, al verdadero Dios, ¿no? Y este Dios de la alianza que tenemos ahí delante, pues va a ir cumpliendo sus promesas. Y esta promesa que Él ha hecho se va a cumplir en Cristo. Y la promesa es simple. Ujú. Dios salva, Dios salva. Y nos salva a todos, los que nosotros quisiéramos. Él nos da aquello que más nos hace relativamente falta. Bueno, aquí en el Dios de la Alianza tenemos que ir destacando cómo pues hay una gran enseñanza de aquello que se va presentando ya en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, aquí la cosa es diferente. Acá la cosa en el Nuevo Testamento, sabemos, pues ya se llega con una vestimenta, ya se llega esa vestimenta que reviste, digamos, y que es Cristo, ¿no? Cuando nosotros decimos el hombre nació y quedó desnudo, ahora va a ser revestido por la gracia de Cristo. Y ese revestimiento, esa vida nueva, es la que se va a dar precisamente con el alma. Ok, ya estoy acá de regreso con ustedes. Tengo aquí un poquito de internet fallón. Permítanme tantito para hacer una modificación para que no nos vuelva a suceder esta partecita. Ujú.
Listo, listo con ustedes. Espero que ya no tenga yo fallas acá en el internet, pero bueno. Entonces, vamos retomando un poquito esto que decíamos, decíamos acá, ¿no? Estamos en el Nuevo Testamento y se va viendo precisamente esta parte del compartir que se va teniendo. Ahí estamos ya. Y ese compartir que tenemos con el Señor Jesús, pues es en razón de su gracia. Y entonces, esta gracia, esta presencia de Cristo, es la que nos viene a nosotros a dar una nueva condición. Esa desnudez, digamos así, por causa del pecado, es ahora entonces nuevamente restaurada en el Señor Jesús por lo que Él ha hecho en su obra de salvación. Así entonces, nosotros en el Nuevo Testamento vamos a ir a encontrarnos ya con la figura de la persona, del ser humano, pero ya va a haber una mayor claridad en esa doble realidad espiritual y corporal de la persona, ¿no? Recordemos ahí, se pone nuestra cita cuando Cristo les dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces, ahí el mismo Jesús está mostrando esta presencia en el hombre del cuerpo y del alma. Y es entonces el alma, en la forma que se va viendo en el Nuevo Testamento, aquello que le da la personalidad a la persona. Y esto mismo es para nosotros una oportunidad de ir definiendo una espiritualidad, una forma también de ir viviendo esta relación con Dios. Y en esta relación con Dios, pues eso nosotros tenemos que ir creciendo gracias al ejemplo que viene a dar el Señor Jesús. Ahora, cuando la persona muere, entonces también en el Nuevo Testamento se nos habla de esa pervivencia. Ha muerto el cuerpo, sí, pero el alma no muere. El alma no muere. Permite el alma, ¿no? Pero aquí no solo es lo que ya había dicho el Antiguo Testamento, sino que el alma muere, pero permanece también ahí el sujeto personal. Entonces, esto es muy importante porque si no, les pongo el ejemplo. Imagínense que uno muere y entonces dijéramos, una parte de mi persona quedó en el cuerpo y la otra parte de mi persona en el alma. Entonces, cuando yo he muerto, como mi cuerpo se quedó acá y el alma anda por allá, yo no puedo ser persona porque estaría como en pieza, estaría como rompecabezas. Y no. En el Nuevo Testamento vemos que en la muerte es en el alma donde pervive, donde sigue la persona. El cuerpo es el instrumento, puedo decirlo así de esa manera, que me ha servido para manifestarme, que me ha servido para expresarme y que ciertamente es parte de lo que yo soy, pero el sujeto como tal, el sujeto personal está perviviendo en el alma. Esto lo vemos cuando está este diálogo de Abraham con Lázaro y aquel rico Epulón. Y entonces ahí, aunque ya han muerto tanto Epulón como Lázaro, al final de todo, ellos están ahí. Oye, pero nada más a su alma. Nada más el alma. El cuerpo ya ha quedado en este mundo. Pero el alma es donde está radicando, por eso la persona. Cuando Cristo le habla al buen ladrón y le dice, yo te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Tú hoy vas a estar conmigo, tú. Pero ese tú no incluye el cuerpo. El cuerpo quedó en este mundo. Pero en el alma, esa persona está entonces con Dios. Esto entonces nos hace caer en la cuenta, ¿no? De que el alma es por eso sagrada.
es en el alma donde yo voy a tener precisamente mi persona. También acá nosotros nos vamos a dar cuenta que estas realidades pues son asumidas por Cristo. Cuando el Señor Jesús viene a este mundo, entonces Cristo decimos es verdadero Dios. Voy a poner aquí esta partecita. Siendo verdadero Dios, Cristo sabemos nosotros es espíritu. ¿Sí? Pero también cuando Cristo se encarna, Cristo entonces también se convierte en un verdadero hombre. Y al ser el verdadero hombre, también el Señor tiene el cuerpo, pero también el Señor Jesús tiene un alma que es de carácter espiritual. Esa alma de carácter espiritual que nos tenemos nosotros al ser hombres es entonces algo que nos hace ser lo que somos. Tengo sí mi cuerpo, claro, tengo sí mi alma, por supuesto, pero también Cristo lo asume. Entonces, fíjense cómo acá en Cristo va a haber algo interesante. Y solo lo menciono así porque eso es un tema de cristología. Pero si yo digo que en el alma está la inteligencia que busca la verdad, ¿con qué inteligencia trabajaba Cristo? ¿Con la inteligencia divina que tenía como verdadero Dios o con la inteligencia humana que tenía como verdadero hombre? Tenía la voluntad. Y dado que la voluntad radica en la parte espiritual, el querer de Cristo, la voluntad de Cristo, era conforme a esa realidad de la voluntad divina porque es Dios, o iba y entonces se quedaba con la voluntad humana. Entonces, viene ahí una discusión que en la cristología se tendrá que ir resolviendo. De momento, a nosotros nos interesa esto. Cristo asume toda esta condición. Al hacerse el verdadero hombre, entonces el Señor asume esas realidades y haciéndolo nos permite seguir enfocándonos en lo que va a suceder. Si Cristo mismo, al asumir su alma, al hacerse verdadero hombre, y Cristo mismo está padeciendo entonces su muerte, sabemos que después de la muerte del Señor vendrá la resurrección. Y esta resurrección es entonces aquella que el Señor mismo va precisamente a vivir y desde Él nos la puede participar. Esta partecita es importante, ¿no? Que esta vida nueva no sea precisamente repartida, podemos decir así, sus frutos a través de esta relación que yo voy a tener con Dios. Entonces, Cristo resucita y al resucitar Cristo, Él tiene vida nueva y esta vida nueva es la que nos comunica a todos los seres humanos. Así podemos decir como Cristo. Entonces, por eso desciende a los infiernos, pero descender a los infiernos, ojo, no descendió a los infiernos donde está Satanás tal como tal, sino que está haciendo un descenso a los infiernos para que pueda precisamente llegar a donde corresponde que tenga que hacerlo, ¿no? Entonces, al resucitar a Cristo, tiene ahí una tarea. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento nos dan eso. En los Santos Padres, ¿qué es lo que ellos van hablando acerca del alma, ¿no? Entonces, en el Santo Padre, en los Santos Padres, perdón, seguimos afirmando que el hombre es una unidad y esa unidad tiene su cuerpo y tiene su alma. Acá nosotros, pues podemos decir, si tengo yo un cuerpo como hombre, como varón, pero también mi esposa tiene un alma. ¿Cómo poder entonces ayudar para que esto se pueda ir realmente generando, se pueda ir gestando, ¿no? Y ahí tenemos nosotros que distinguir muchas cosas para no extraviarnos. Tengo que salvaguardar esto, ¿no? La unidad del cuerpo y la unidad del alma. Esto me va a hacer llevar con Cristo, por ejemplo,
cuando sea yo digno de ser juzgado por él. Entonces, ahí se va visualizando. Tengo un cuerpo, tengo un alma. Pero van a venir algunas realidades que van como a desvirtuar un poquillo a algunas situaciones en torno a este tema, también en la época de los Santos Padres. Ahí se nos habla del dualismo maniqueo. El dualismo maniqueo es una herejía. Y este dualismo lo propone un fulano que se llama Mani, era el nombre del fulano. Ujú. Entonces, en esta realidad del dualismo maniqueo, ¿qué es lo que se está poniendo aquí delante? Entonces, fíjense, estos van a surgir con una influencia del platonismo. Nuestro amigo Platón, este decía que las almas existían ya por allá, por quién sabe dónde, en una especie como de mundo perfecto, maravilloso. Ujú. Voy a ponerlo solo así por referencia. Decía como un mundo de las almas, obviamente muy lejos de acá. Pero resulta que las almas se portaron mal. Y entonces, como esa alma se portó mal, el castigo era que le enviaban a la tierra. Aquí la tierra, este valle de lágrimas y de nonos, ujú, es un castigo, es como la cárcel, ¿no? Y es donde entonces cada alma es puesta dentro de un cuerpo. Y el cuerpo es visto ahora como la cárcel del alma. ¿De qué se trataría la vida? ¿De qué se trata la vida? Entonces, el chiste de esta vida, de acuerdo a esta mirada de ver las cosas, es liberarnos del cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los males vienen de la corporalidad. Y fíjense cómo seguimos arrastrando esto, ¿eh? Es que la carne es mala. ¿El cuerpo es malo? Sí, sí, padre, la carne es mala. Entonces, parecería que esto no se ha acabado, que ya tiene su tiempo, ¿no? Esta situación puede meter, podemos decir, a la familia, pues en situaciones de apuros. ¿Por qué? Porque estaríamos encontrándonos un conflicto de cómo vamos a llevar adelante esto. Si el cuerpo entonces es el que me hace pecar, el cuerpo es algo malo, pues ahí convendría que se viera y que se analizara cómo es que vamos a ir actuando. Podemos pensar esta parte también así. Dado que hay que liberarnos del cuerpo, entonces van a empezar a darse dentro de la iglesia, ¿eh? Dentro de la iglesia, pues ciertas pláticas como de ascesis. ¿De qué se trata de la ascesis? Pues de que hay que maltratar al cuerpo para liberar al alma. Y esto, pues obviamente, hace que el cuerpo tenga un carácter negativo y pues no está bien. Así como que todo está mal precisamente en ese sentido. Nosotros no podemos despreciar el cuerpo. Eso nos debe de quedar bien claro. El cuerpo no se va a maltratar, el cuerpo tiene una dignidad, el cuerpo hay que respetarlo. Y aunque a lo mejor esté presente otro educador que dijera, no, 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 es que esto está bien, no, no, es que esto está mal. Para nosotros el cuerpo tiene una dignidad. Esta ascesis tristemente es malentendida, ¿no? ¿Por qué? Porque es malentendida, porque va así como a hacer una especie de maltratar al cuerpo para que entonces el cuerpo sea castigado y me muera yo pronto, en resumidas cuentas, y que al morirme, entonces, como yo me libré del cuerpo, voy de derecho con Dios. Pero si yo no soy capaz de liberarme, entonces, ¿qué está haciendo mi vida, ¿no? Estoy maltratándome, me estoy haciendo daño, es que allá están diciendo esto, me están diciendo lo otro. Sí, pero acuérdate que es lo que nosotros vamos precisamente a ir dándonos cuenta de ello. Ahora,
hay situaciones pues que no vamos a ser compatibles, pero para nada. Aquí donde el platonismo pues ya nos empieza a quedar debiendo. El alma se le da al cuerpo. ¿Y en qué momento? En el momento en que es creada. No es que esté como una especie de banco de almas, ¿eh? No es como haya ese mundo de almas que decíamos, haya una especie de transacción. Entonces, ahí no, no se puede. En la realidad, donde a veces los platónicos están diciendo que las almas vienen, ahí es donde se abre la puerta para lo que actualmente se sigue hablando de la dichosa reencarnación, ¿no? Ay, es que voy a reencarnar y mi otra vida y me... Pero es importante que nosotros sepamos ir escribiendo cómo se va dando todo esto para que no se nos olvide que no es un pecado, que no es un castigo de Dios, que no hay preexistencia de almas. No, no, no. Más bien se trata de cómo todo eso que estamos viviendo nos permite vivir y estar en paz. Ahora, acá vendrá el paso de la vida y llegará Santo Tomás. Ya Santo Tomás de aquí no estamos hablando ya de la Edad Media, nos ayuda a superar esta visión que fue influyendo mucho en la iglesia. Ya les digo, y que incluso ahora, aunque vamos a ir a tal retiro, y sí, pero ahí en ese retiro te tienes que chicotear y te tienes que maltratar y aguas con eso. Por ahí no va. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a tomar algunas cosas de Platón, pero sobre todo otras de Aristóteles. Y entonces, él va a decir, bajo esta lógica, que el alma humana, dice Santo Tomás, es más que la mera forma del cuerpo, ¿no? Vamos entendiéndonos acá. Entonces, el alma va a tener funciones que van más allá de lo corporal. Ya lo sabemos, ya decíamos cómo lo trasciende, ¿no? Vamos a ponerle, son funciones espirituales. Por eso, dado que son cosas espirituales, es más que la mera forma del puro cuerpo. Va a incluir a toda la persona en su conjunto. Entonces, el sujeto espiritual, aunque se separe de su cuerpo, va a ir con Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar que le corresponde al alma. El alma es esa forma, es la forma general que tiene el ser humano. Y ahí es donde se puede ir haciendo, pues, toda una reflexión en ese sentido, de qué es lo que estoy considerando yo por mi alma. O si la he puesto a, no sé, me he puesto a pensar un poco acerca de todo esto. Esta partecita, hubo muchos que se equivocaron en algo que se llama el dualismo. Acá en el dualismo, nosotros vamos a tener un grave problema, porque una cosa, voy a hacer aquí una nota como para distinguir y ahorita lo vamos a explicar. Ok, seguimos acá. Ujú, ok, y bueno, entonces, aquí en esta época hay un problema. Una cosa es la dualidad
y otra cosa es el dualismo. Parecerían cosas muy similares, pero la verdad es que no. Cuando yo hablo de una dualidad, puedo decir que tengo dos dimensiones